Bienvenidos una vez más a una clase de metalmecánica. En este nuevo módulo pues vamos a aprender lo que son técnicas básicas de carpintería metálica. El tema de este día es tipos de trazado en carpintería metálica. El objetivo, conocer las herramientas que se emplean en el trazado mecánico. La carpintería metálica, una de las principales manufacturas de la carpintería metálica en sus inicios después de sustituir a la madera era la construcción de puertas y ventanas. El término como tal, carpintería metálica en sí, es muy reciente y suele aplicarse a empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de productos de aluminio y metales como hierro, cobre, latón, bronce y cristal. Una de las principales ventajas de este tipo de carpintería es su durabilidad, su bajo costo de mantenimiento y los tipos de materiales con los que se puede trabajar. Los principales sectores que se benefician de la carpintería metálica son el sector de la construcción, hogar, industria, el diseño de interiores, entre otros. Se puede considerar como trabajos de carpintería metálica la construcción de puertas, rejas de hierro, mamparas, como rifles de aluminio, cerramientos de escaleras, barandillas, ventanas de aluminio, persianas, naves industriales, estructuras espaciales para la construcción, etc. Para llevar a cabo es necesario que se tenga conocimientos básicos sobre diseño de montaje, técnicas y herramientas que se utilizan en la ejecución. Como ya se mencionó anteriormente, pues para realizar la construcción de los diferentes elementos que se tiene a la mano como elementos industriales, elementos domésticos, debemos utilizar adecuadamente algunas herramientas. Entre ellas tenemos lo que es el granete o punta de marcar. El granete es una varilla de acero de aproximadamente unos 18 o 20 centímetros de largo, similar a los cortafierros, con la diferencia que su boca o filos es un cono de unos 60 o 70 grados. Se lo utiliza para marcar centros de identificación de un trazo mecánico, facilita la iniciación de un agujero con mecha, evitando la desviación de las mismas. Entonces, con esta pequeña herramienta podemos dar algunos usos, dependiendo el granete que tengamos. Como ya se mencionó, pues con este granete, pues nosotros podemos señalar, ya sea para realizar perforaciones o trabajos similares. También tenemos el gramil. El gramil es un instrumento compuesto de una base torneada o cepillada, en el cual va sujetada una varilla fina u orientable. Por ello corre un deslizador con tornillo donde se fija una punta con extremidad doblada. Se emplea para el trazado especialmente, pero sirve muy bien para comprobar el paralelismo de las piezas. Tenemos algunos tipos de gramil, en este caso el gramil de marcado. Este tipo tradicional de gramil, en el que el brazo puede llevar graduaciones o no, y el dispositivo metálico de su extremo generalmente es un punzón de acero o, en algunos modelos, un portalápiz. La longitud habitual del brazo es de 200 milímetros, aunque para el marcado de tableros anchos se puede encontrar de 300 milímetros. Para efectuar el marcado debe colocarse la cabeza contra un borde de la pieza a medir y desbloquearlo. Luego el brazo se desliza hacia adelante o hacia atrás hasta que el punzón quede en posición para hacer una marca. El cabezal se desbloquea mediante un tornillo o llave mariposa correspondiente y se presiona ligeramente el punzón sobre la madera para una marca rápida. Si se ha insertado un lápiz, el cabezal se desliza suavemente a lo largo del borde para crear una línea recta para el corte. Entonces ese es el funcionamiento del gramil de marcado. También tenemos un gramil de corte. El gramil de corte, el diseño de estos gramiles es idéntico al tradicional, solo que en lugar de un punzón posee una pequeña cuchilla sostenida por una cuña de latón. La cuchilla tiene la ventaja de poder desmontarse y afilarse fácilmente y es capaz de marcar las vetas de la madera sin penetrar ni dañar la fibra como ocurriría con un gramil tradicional. Normalmente la cuchilla es redonda, pero se puede sustituir con una cuchilla puntiaguda para cortar materiales finos como chapas de madera y otros materiales como piel o cartón. Este gramil específicamente se utiliza en la carpintería de madera. Entonces, por las herramientas que se utiliza, pues no permite pues que lastime la madera o el elemento que se va a señalar. También tenemos el gramil de mortajo a doble punta.
Sirve para marcar simultáneamente ambos lados de una escopleadura o espiga. Una de estas puntas está fija, mientras la otra está dispuesta sobre una placa metálica perdón, deslizante que se ajusta con precisión mediante un tornillo de mariposa situado en el extremo del brazo. Casi todos los gramiles de mortaja son polivalentes, ya que suelen tener una punta fija en el otro lado del brazo para utilizar como gramiles tradicionales para marcado. También en este caso pues vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo se utiliza un gramil universal. Técnica para el trazado de líneas. Existen muchos métodos para trazar trabajos en el taller. El método correcto depende de la precisión requerida y las herramientas disponibles. Sin embargo, hay procedimientos y destrezas que aplican a la generalidad de los trabajos que requieren trazado. A continuación, los pasos. Preparación para el trazado. 1. Estudia el plano de la pieza a construir. Seleccione y corte el material solicitado en el plano. 2. Remueva las rebabas en la pieza con una lima y límpiela con un trapo para eliminar suciedad y virutas. 3. Aplique una delgada capa de tinta de contraste sobre la superficie a ser trazada. 4. Diagnostique el estado de la herramienta de trazo. Afile si es requerido para obtener un trazo confiable y exacto. 5. Asegure la estabilidad de la mesa de planitud y limpie su superficie para cuidar la exactitud del trazo. 6. Por su exactitud, la mesa de planitud es un instrumento caro. Por tanto, evite golpear la mesa con la pieza para prevenir daños en la misma. 7. Coloque el bloque en V sobre la mesa para utilizarlo como apoyo durante el trazado. 8. Limpie la base del gramil de altura y coloque sobre la mesa para realizar su debida calibración. Trazado de líneas horizontales y verticales. 1. Verifique y ajuste si es requerido la posición 0 de la punta de trazado del gramil con respecto a la mesa. 2. Siempre trabaje a partir de una superficie dada o línea de referencia de donde parten las otras líneas necesarias. Son necesarias 2 líneas de referencia o base. 3. Determine qué tipo de trazo requiere realizar sobre la pieza para decidir si es necesario solo la escuadra universal o el bloque en V. 4. Coloque la pieza sobre la mesa de planitud y apoyada en el bloque en V, de modo que puedan trazarse todas las dimensiones desde la mesa. No olvide tomar un canto como referencia. 5. Ajuste la altura adecuada para trazar una línea horizontal de referencia en el centro y a lo largo de la pieza. 6. Tomando la línea de centro como referencia, ajuste el gramil con la medida para trazar el centro del agujero inferior y trace en la posición aproximada. Puede utilizarse la calculadora para determinar la distancia a la que se debe trazar la medida de este agujero de acuerdo a la cara de referencia determinada. 7. Ajuste de nuevo la altura para trazar el centro del agujero superior y trace en la posición aproximada. 8.
Para trazar las líneas verticales que marcan las intersecciones en las posiciones de los agujeros pequeños, gire la pieza 90 grados sobre su eje para apoyarla en el segundo canto de referencia. 9. Proceda igualmente a trazar las intersecciones del ojo chino y el agujero grande. Bueno, como hemos visualizado en este video explicativo, nosotros pudimos apreciar la forma en la cual se utiliza esta herramienta que es el gramil. Es muy indispensable para realizar trazos de precisión en diferentes sólidos o piezas que deseemos señalar. También tenemos lo que es los comparadores. Llamados también amplificadores de aguja, sirve para la comparación de unas medidas con otras. No nos dan directamente la medida de una magnitud cualquiera, sino la diferencia con otra, conocida o desconocida. Y esto se logra observando el movimiento de un palpador que se apoya sucesivamente en las dos piezas que se han de comprobar, o bien en dos puntos distintos de la misma pieza. Consta de un eje cilíndrico que deslizándose suavemente y sin juego entre una guía de bronce, por medio de un mecanismo interior, hace girar una aguja alrededor de un cuadrante, dividida en 100 partes. Entonces aquí tenemos lo que es un reloj comparador. Podemos apreciar todas las partes como aguja, cuenta vueltas, límite de tolerancia, el capuchón, seguro limitador de tolerancia, aguja principal, carátulas. También tenemos de un lucillo y punta de contacto. ¿Cómo leer la medida del comparador? La lectura de un comparador es bastante sencilla. Primero tenemos que saber cuál es el valor mínimo entre cada división. Después tenemos que ver el contador de vueltas y ver cuántas vueltas marca la aguja. Cada vuelta se traduce en 1 milímetro por 5. Ejemplo, 5 vueltas equivale a 5 milímetros. Por último, vemos que marcar la aguja principal para sumarla junto con las vueltas que dio. Como apreciamos en este gráfico de aquí, la manecilla pequeña del reloj comparador indica el número de vueltas. Entonces, una vuelta equivale a 1 milímetro. La aguja principal, también tenemos valor mínimo de una división. En este caso, este reloj comparador tiene de 0.01 milímetros. Entonces, para comprender mejor la lectura, pues vamos a realizar un pequeño ejemplo. Ejemplo dice, en este ejemplo podemos notar que el valor mínimo entre divisiones es 0.01 y el contador de vueltas paso el número 5, tomando ese 5 y le sumamos el valor que indique la aguja principal. Ejemplo, en este caso pues tenemos en la manecilla más pequeña va a indicar el número de vueltas. Entonces en este caso pues tenemos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. Entonces, como ya mencionamos anteriormente, cada vuelta equivale a 1 milímetro. Si dio 5 vueltas, está entre el rango de 5 y 6 aproximadamente, entonces tomamos el valor anterior, que es de 5. Entonces, 5 vueltas equivale a 5 milímetros. Eso sumamos más el valor mínimo de una división. Entonces, el valor mínimo de una división tomamos de la manecilla más grande del reloj. En este caso está dividida en 0.01 milímetros. Entonces, en ese caso sumamos 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, vamos con las líneas. Entonces, tenemos 0.51, 0.52, 0.53, 0.54. Entonces, 0.54 es el valor de las manecillas de la aguja principal. Sumamos el valor del número de las vueltas más el valor mínimo de una división, que es igual a 0.54,
hacemos una pequeña suma, el total lo que nos da es 5.54 milímetros. Entonces este valor es el valor que nos va a dar como total de algo que queramos medir, utilizando la herramienta, lo que es el comparador. Eso es todo, jóvenes. Espero que les vaya bien con la tarea que les envíe. Alguna sugerencia, alguna inquietud, por favor, escriban al grupo de WhatsApp. También pueden escribir en la plataforma SAE. Muy amables por su atención y eso es todo, jóvenes.